Muy buenos días. Mi nombre es Berke Antonia Serpa Vallenier, estudiante de la Facultad de Derecho, y actualmente estoy en tercer año en la Universidad Nacional Experimental de Los Llanos Occidental, Ezequiel Zamora, UNEYES, extensión Tario del municipio Cardia. En esta oportunidad he venido a darle una breve ponencia sobre la herencia, el legado y la capacidad para suceder. La herencia implica la transición de la totalidad del patrimonio del causante fallecido de una parte alícuota de este. El heredero, al acceder a la herencia, adquiere tanto los bienes y derechos como las obligaciones y la carga del difunto. La sucesión puede ser testamentaria cuando existe un testamento que designa a los herederos a intestatus. Cuando no hay testamento, o es nulo o es insuficiente, la ley determina quiénes son los herederos. Los herederos a título universal son considerados continuadores de la personalidad jurídica y del causante. El Código Civil establece un orden de suceder en la sucesión a intestatus, priorizando a los descendientes, ascendientes, cónyuges, parientes y colaterales hasta el grado de sexto. Existe la figura de la legítima, que es una porción de la herencia de la cual el testador no puede disponer libremente, ya que ésta está reservada por la ley y a ciertos herederos forzosos, descendientes, ascendientes y cónyuges. El legado. Sucesión a título particular es una disposición testamentaria por la cual el testador atribuye a una persona legatario una o varias cosas determinadas de un derecho específico de su patrimonio, sin que el legatario adquiera la calidad de heredero universal. El legatario no responde por las deudas del causante, salvo a que el testador haya impuesto expresamente esa carga y hasta el monto del legado. Los gastos de entrega del legado son a cargo de la herencia, pero sin afectar la legítima. Los legados deben ser lícitos, posibles, determinados. El Código Civil establece reglas específicas para diferenciar tipos de legado, de la cosa ajena, de la cosa indeterminada, de crédito, etc. Para el legado sea efectivo, el legatario debe sobrevivir al testador. Si no hay herederos a la herencia, se ha distribuido enteramente en legados. Los legatarios pueden llegar a responder por las deudas. La capacidad para suceder. En el Código Civil venezolano establece principios generales de que toda persona es capaz de suceder, salvo la excepción determinada por la ley. Las principales causas de incapacidad para suceder: incapacidad absoluta, artículo 809 del Código Civil. No obstante, concebido en el momento de la apertura de la sucesión para suceder, se requiere existir legalmente al momento del fallecimiento del causante. Sin embargo, el Código Civil permite que pueda recibir por testamento los descendientes inmediatos, hijos de una persona determinada que viva al momento de la muerte del testador, aunque no sea concebida todavía. Incapacidad relativa indigna para suceder. El artículo 810 del Código Civil venezolano. Estas son sanciones civiles que se imponen a aquellas personas que han cometido actos graves contra el causante, su cónyuge, descendiente, ascendiente, hermano. La indignidad puede ser perdonada por el causante mediante actos auténticos. Son causas de indignidad: haber cometido un delito intencional o ser cómplice que merezca pena de prisión que exceda de 6 meses contra el causante, su cónyuge, descendiente, ascendiente o hermano; haber cometido adulterio con el cónyuge del causante; haber causado al causante un delito grave que le hubiere podido acarrear pena de prisión mayor de 6 meses.
Si la acusación es declarada calumniosa, haber empleado dolo, violencia para impedir al causante otorgar, revocar o alterar su testamento o obligarlo a hacerlo, haber sustraído, ocultado o alterado el testamento del causante, incapacidades para recibir por testamento, artículo 839 y 840 del Código Civil venezolano y siguientes. El artículo 839, principio general de la capacidad testamentaria. Pueden recibir por testamento todos los que no establece el principio fundamental del derecho sucesorio venezolano. De la regla de la capacidad para recibir por testamento, incapacidades de ellos por la ley, es crucial, significa que si el bien de la capacidad de la regla existen excepciones establecidas tácitamente por la ley propia. Artículo 840. La capacidad establece que para todo poder recibir una herencia a través del testamento, una persona debe ser capaz de heredar, incluso si no hubiera testamento, sucesión a intestatus. Eso significa que se puede cumplir los requisitos generales de existencia legal y no estar afectados por una causa de indignidad. Nasciturus concepturus. La parte clave y más interesante es la excepción que permite que los hijos no concebidos aún, pero que sean hijos de una persona viva, específicamente y al momento del fallecimiento del testador, puedan ser beneficiarios de un testamento. Esto es una proyección de la capacidad jurídica, reconociendo derecho al que está por nacer o ser concebido bajo ciertas condiciones. Artículo 841. Restricción a entidades religiosas y clérigos. Estos artículos imponen limitaciones a la capacidad de recibir por testamento ciertas entidades y personas relacionadas con la religión. En versiones más recientes, el Código Civil, en la interpretación jurisprudencial, estas prohibiciones pueden haber sido matizadas o modificadas. En el artículo 842 de protección de la legítima de los descendientes de indigno, este artículo establece unas reglas fundamentales en caso de la indignidad. Si no hay persona es declarada indigna, por lo tanto no pueden heredar ni a intestatus ni por testamento. Sus propios hijos descendientes no son afectados por esa indignidad de su padre o madre. Esto asegura que la falta de indigno no perjudique la generación futura. Incapacidad en esencia es igual, es indigno de heredar de forma legal sin testamento. También lo es para recibir una herencia por testamento. El objetivo es prevenir el abuso de poder, influencias indebidas por parte de los tutores sobre la persona bajo su cuidado. Artículo 845. Limitaciones en segundas nupcias. Este artículo impone una restricción específica sobre la capacidad de estar cuando el testador ha contraído segunda o subsiguientes nupcias. La finalidad es proteger los derechos hereditarios de los hijos de los matrimonios anteriores, evitar que el nuevo cónyuge acapare una porción desproporcionada de la herencia en la determinación de esos hijos. Jurisprudencia. Es un crítico señalar que como mencioné en la análisis anterior, es
en este artículo ha sido objeto importante de decisiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, que ha declarado su inconstitucionalidad parcial de la jurisprudencia actual. Tiene a considerar que esta limitación es discriminada y que atenta contra la libertad testamentaria y el principio de ilegalidad, de igualdad entre todos los hijos, sea del matrimonio, sea del primer y el subsiguiente matrimonio, siempre y cuando se respete la legítima de todos ellos. Por lo tanto, aunque en el artículo existe en el texto su aplicación, la práctica está muy limitada por la jurisprudencia. En el artículo 846, prohibiciones para los oficiales y testigos del testamento, este artículo invalida cualquier disposición testamentaria. Instituciones de herederos o legados hecha a favor del funcionario público que autoriza al testamento abierto como por el registrador o a favor de cualquiera de los testigos que practiquen en su otorgamiento. La proporción de garantizar la imparcialidad objetiva y la probidad de las personas que participen en la finalidad de este testamento, evitando cualquier interés personal que pueda viciar la voluntad del testador. En el artículo 847, prohibición en el caso de que un testamento cerrado, donde el contenido lo escriba el testador o un tercero por él, y se presente cerrado al notario, está prohibido. Pueden ser levantadas si el testador aprueba expresamente la disposición a favor del redactor mediante una clausura escrita de su puño y letra, o si manifiesta verdaderamente ante el registrador a los testigos al momento del otorgamiento, y esto queda debidamente documentado en el acta. El Código Civil venezolano organiza de manera detallada la sucesión de bienes, distinguiendo entre la transición, la universal de la herencia y de las disposiciones particulares de los legados. Asimismo, establece la claridad de quienes tienen la capacidad legal para suceder y las causas para las cuales una persona podría declararse incapaz o indigna de heredar o recibir un legado. Hablamos de la herencia, el legado y la capacidad para suceder, pero más allá de los conceptos, la esencia es entender que cada uno de nosotros está escribiendo hoy el capítulo que otros continuarán, que nosotros podemos dejar camino y que nuestras descendencias construyan puentes, y que aquellos que transmitimos en actos, palabras y ejemplos tengan el poder de trascendernos, porque al final el verdadero legado no es lo que dejamos, sino lo que inspiramos a continuación. Gracias por su atención.